Vamos a hablar ahora del Split Apply Combine. Intuitivamente es algo que muchos de nosotros hacemos, pero tal vez no en forma consciente. Por ejemplo, si nosotros estamos en un colegio y queremos saber la altura promedio de los alumnos según la edad, intuitivamente vamos a decir, bueno, los que tienen 6 años, los que tienen 7, los que tienen 8, los que tienen 9, 10, 11, y para cada una de las edades vamos a calcular el promedio de la altura. Lo que estamos haciendo ahí es dividir la información en función de algún criterio, por ejemplo la edad, y calculando cuál es el promedio de altura de los chicos. Aplicamos una función que básicamente va a ser, por ejemplo, el average, y vamos a combinar los datos resultantes porque para cada una de las edades vamos a tener un valor asociado con el promedio de altura. Entonces, ¿cuándo nos interesa hacer este tipo de operaciones? Siempre que manejemos un conjunto de datos, es muy frecuente que tengamos que hacer algún tipo de división para calcular estadísticas para ciertos subgrupos de este conjunto de datos. Ya sea que queremos calcular el promedio de notas por curso en la facultad, que queremos calcular las temperaturas máximas y mínimas dentro de las ciudades del país, o que queremos calcular los barrios con mayor precio promedio en metro cuadrado de las propiedades. Cualquiera de estas operaciones va a necesitar que nosotros dividamos los datos en función del criterio, ya sea el curso, el nombre de la ciudad o el barrio, y calculemos alguna operación sobre los subgrupos de datos, el promedio de las notas, temperaturas máximas y mínimas, o el promedio del valor del metro cuadrado de las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Si vemos este ejemplo, acá tenemos una serie de personas con notas que se han sacado en un curso. Supongamos que queremos calcular el promedio de notas de cada persona. Bueno, vamos a dividir a cada una de las personas, o sea, vamos a tener a Juan, a María, a Pedro y a Sofía, vamos a tener las notas asociadas, eso va a ser un split. Luego vamos a encargarnos de calcular lo que queramos calcular, por ejemplo, el promedio de notas, ahí vamos a hacer un apply, vamos a estar aplicando una operación sobre los datos de cada uno de los subgrupos. A Juan va a tener un promedio 8, María 5.33, Pedro 7 y Sofía 8.67. Y luego vamos a hacer un combine, que va a generarnos el listado de promedios de notas por alumno. Básicamente, digamos, la esencia del Split Apply Combine, poder dividir la información en función de algún criterio, generando subgrupos, poder aplicar algún tipo de operación sobre estos subgrupos, y luego combinar la información para generar una nueva estructura que tenga esos valores resultantes. ¿Cómo hacemos el split? El split lo vamos a estar haciendo en pandas con dos operaciones, o sea, con una operación en realidad, que es el group by. Esto puede aplicar directamente a una columna específica, uno puede agrupar por el nombre del alumno, puede agrupar por el nombre de la ciudad, o puede agrupar por el barrio, en el caso de querer calcular los valores por metro cuadrado, o puede agrupar también por una lista de columnas, que va a ser, no sé, supongamos que curso y padrón, porque un alumno podría tener notas de distintas materias, entonces vamos a querer saber de qué materia y de qué padrón se trata, entonces sacamos el promedio de notas de cada alumno para cada una de las materias, por ejemplo. Entonces, cualquiera de las dos opciones del group by nos va a devolver un objeto del tipo group by. Sobre esto vamos a poder realizar distintas operaciones: agregación, filtrado, transformaciones, o aplicar funciones utilizando apply. Vamos a ver un ejemplo de qué sería una agregación. Supongamos que lo que vimos antes.
Nosotros queremos obtener el promedio de notas de cada alumno para el curso. Vamos a hacer un split, vamos a dividirlo por alumno, o mejor dicho, podríamos acá en Pandas lo que vamos a estar haciendo es un group by por nombre de alumno, o por el padrón del alumno, un identificador del alumno. Vamos a hacer un apply de una función, que en la fase de apply vamos a hacer, por ejemplo, un min sobre las notas, y luego vamos a hacer un combine para generar un único data frame que tenga tantas líneas como alumnos, y para cada alumno una columna nota promedio. También podemos usar este modelo para hacer el filtrado. Podemos, por ejemplo, hacer un group by por alumno y después generar una condición que vamos a aplicar con un filter para chequear, por ejemplo, los alumnos que tengan un promedio mayor a 7.5. Y el resultado nos va a devolver una estructura en donde solo encontremos los alumnos que tienen un promedio mayor a 7.5. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, vamos a obtener los datos de Juan y los datos de Sofía, pero los datos de María y Pedro no, porque los dos tienen un promedio inferior a 7.5. Para el caso de las transformaciones, esto es bastante interesante porque en los ejemplos anteriores nosotros obteníamos menos filas, si queremos, la cantidad de datos es menor, la cantidad de datos de salida que la de entrada. Ahora vamos a ver cómo funciona el transform. El transform es muy interesante porque lo que hace el transform es generar una estructura con igual cantidad de datos que los datos que tenemos de entrada. O sea, el transform en Pandas nos va a generar una serie, que por ejemplo lo podemos aplicar a una nueva columna dentro del data frame, en donde vamos a obtener los valores asociados a la transformación que queramos aplicar. Por ejemplo, podríamos hacer un promedio también. Entonces, vamos a tener los datos de entrada, van a seguir siendo los datos de notas. También vamos a tener que dividir la información por alumno, porque vamos a tener que hacer el promedio para cada alumno. Pero ahora no nos va a devolver, no sé, para Juan el promedio es tanto, para María el promedio es tanto. Lo que nos va a devolver es una estructura que va a tener igual tamaño en cantidad de elementos que la estructura de entrada, y va a tener como valores seteados el promedio correspondiente a cada uno de los alumnos, en este caso porque estamos haciendo el promedio, ¿no? Podríamos aplicar otro tipo de transformación. Pero estos valores, fíjense que para Juan, el promedio es 8, entonces en cada una de las filas, en cada uno de los datos que le corresponde a Juan, vamos a tener este 8 seteado en la columna de promedio. Para Pedro el promedio era 5.33, entonces vamos a tener promedio de Pedro en cada una de los datos de Pedro. ¿Sí? La longitud de esta serie en Pandas, que bueno, que acá podemos, por ejemplo, asignarle a una nueva columna para trabajar, la longitud de esta serie es igual a la longitud de la estructura de entrada. ¿Sí? Tengo tantas veces los promedios como datos tenía para cada una de las personas. Y así funciona el transform, lo cual es súper útil porque de hacer esto mismo con un group by y con, no sé, un min, por ejemplo, tendríamos que luego hacer un merge de la estructura resultante del group by con la estructura original para poder agregar una columna con los datos del promedio a cada persona. En este caso, en una operación sola lo podemos obtener. Por último, vamos a ver, dijimos que podíamos hacer apply. Vamos a aplicar otras funciones, incluso definidas podemos hacer un apply de funciones
ya preestablecidas, pero también podemos definir nuevas funciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer el promedio más 1, calcular el promedio más 1, lo que yo puedo hacer es un split, a través de un group by, un split de los datos de los alumnos, un apply de una función que calcula el promedio más 1, y luego un combine. Y acá esto, como resultado, vamos a obtener un solo dato por alumno. Juan va a tener su promedio más 1, María su promedio más 1, y así siguiendo. ¿Sí? Eso es la gran diferencia que tenemos con las otras opciones al transform. ¿Sí? Es muy importante ver eso porque el transform nos genera una estructura que tiene igual longitud que los datos de entrada, que la cantidad de elementos que tiene la entrada, y todas las demás, en principio no. A menos que tengamos tantos grupos como elementos, por ejemplo, pero no viene a ser el caso. Así que bueno, estas son las 4 opciones para la etapa de apply. La etapa de combine es simplemente la combinación de todos estos elementos. Y lo interesante de Pandas es que Pandas nos facilita resolver estas operaciones que son muy comunes, que son bastante problemáticas cuando manejamos grandes volúmenes de datos, pero en Pandas se pueden resolver en forma simple. En el video siguiente vamos a ver con un notebook cómo realizar estas operaciones sobre el ejemplo que veníamos siguiendo de los datos de los OSCAT.